Chigüinas puede ser una niña de 16 años para abajo. Estos chigüines en general, niña y niño. Entonces tenemos muchas cosas curiosas y la verdad definitivamente yo pienso que cada país tiene algo rico que aportar, especialmente viviendo en la ciudad de Miami, donde hay tanta cultura mezcladas, donde hay tantas diversas nacionalidades. Es tan bonito, ¿no? O sea, no olvidarnos de dónde venimos con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Hoy, en el episodio 23 de Capicúa FM, conversaremos con la uberista Odalis Ramos, autora de su nuevo libro, Una conductora de Uber cuenta, y descubrirás cómo podrás recibir la versión audiolibro gratuitamente por cortesía de Audible y Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en este episodio conversamos con la uberista Odalis Ramos, autora de su nuevo libro, Una conductora de Uber cuenta, y descubrirás cómo podrás recibir la versión audiolibro gratuitamente por cortesía de Audible y Capicúa FM. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores Audible y el Hotel Castillo Bello Azul o Chateau Bleu. Dentro del Hotel Castillo Bello Azul o Chateau Bleu está el restaurante Milos, que ofrece comida griega e internacional. Anoche cené allí con mi amigo Francisco Javier y los dos pedimos platos típicos griegos. Francisco Javier pidió un gyro con la opción de pita integral, mientras yo elegí la ensalada griega con la opción de ajo agregado. Afortunadamente en Milos puedes pedir tu plato al gusto. Recuerda, cuando vayas a solicitar una reserva en este hotel Castillo Bello Azul o Chateau Bleu, la clave para que te den un buen descuento es Capicúa FM, todo pegado y sin espacios. El descuento es válido solo cuando se hace la reserva directamente con el hotel, bien sea en el sitio web hotel.chateaubleu.com, por teléfono o personalmente en la recepción en Ponce de León 1111. Recuerda, la clave para que te den un buen descuento al reservar directamente con el hotel es Capicúa FM, todo pegado. Al hospedarte en el Castillo Bello Azul, lo pasarás muy bien e indirectamente estarás apoyando tu programa Capicúa FM. Enseguida conversaremos con Odalis Ramos sobre su nuevo libro, Una conductora de Uber cuenta. Afortunadamente tuve el placer y el honor de redactar el prólogo y el epílogo de dicho libro. El título del epílogo es ¿Por qué debemos tildar Uber? Ahora vas a poder escuchar el prólogo con mi propia voz y entonces hablaremos con la autora Odalis Ramos. Hace unos 2 años me enamoré del concepto de Uber. En ese momento decidí dejar de tener un vehículo propio y de esa manera ahorrar dinero y liberarme de varios gastos y fastidios diarios. Estacionamiento, gasolina, lavado de auto, matrícula y seguro de auto. Al mismo tiempo adquirí otros beneficios. Durante mis viajes ahora estoy completamente libre para leer, escribir o simplemente descansar. Otra ventaja de Uber es que facilita y alienta a caminar más. Cuando uno utiliza su propio auto y lo estaciona cerca del primer lugar donde tiene algún compromiso o diligencia, la tendencia es de querer volver a sacarlo del estacionamiento del primer lugar para tenerlo cerca del segundo. Sin embargo, con Uber, uno va al sitio inicial de compromiso. Si el segundo se encuentra a una distancia que puede recorrerse a pie, se vuelve más apetitoso simplemente caminar hasta allí, tomando en cuenta que el lugar de llegada del primer viaje Uber no tiene por qué ser el mismo de la siguiente recogida. Con Uber es posible solicitar un nuevo viaje donde estés.
como expresan las potentísimas palabras de la inolvidable canción de Camilo VI. Hasta la fecha, he utilizado Uber en el sur de la Florida, en la Ciudad de México, en Nueva York y en mi estado natal de Connecticut. A los conductores les he bautizado el apodo de Uberistas. Todos han aplaudido ese sobrenombre. Uno de ellos sonrió y dijo: «Ahora sé cómo voy a describir mi profesión al presentarme en las fiestas. Soy Uberista». Me complace poder apoyarlos en su oficio mientras me ayudan a ahorrar dinero y estrés en mi vida. En uno de mis viajes en el sur de la Florida tuve el gran gusto y honor de conocer a la Uberista Odalis Ramos. Es la misma que ahora es además la autora del libro Una conductora de Uber cuenta. Estoy feliz porque Odalis aceptó mi oferta de mis servicios editoriales y de contribuir con el prólogo de su obra. ¡Viva Uber! ¡Vivan los uberistas como Odalis Ramos! Alan Tepper, autor de La conspiración del castellano, El encubrimiento de la Real Academia, Chromebooks para escritores bilingües y otros. Continuamos con Capicúa FM. Soy Alan Tepper, pero ahora no me encuentro en el estudio de Capicúa FM, sino que me encuentro en un Uber, un automóvil que se contrata para hacer viajes privados o en grupo, y me encuentro con la uberista y autora Odalis Ramos, que nos acompaña por primera vez en Capicúa FM. Bienvenida, Odalis, a Capicúa FM, y advierto que Odalis, mientras habla con nosotros, está conduciendo con mucho cuidado porque es excelente conductora también. Bienvenida, Odalis, a Capicúa FM. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Cuéntanos cómo se te ocurrió crear tu primera obra literaria, que es tu libro, Una conductora de Uber cuenta. ¿Cómo se te ocurrió la idea y cómo fuiste madurando la idea hasta el momento de hoy que ya se encuentra disponible tu obra maestra, Una conductora de Uber cuenta? Fíjate, es muy curioso esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas me están preguntando lo mismo. Creo que me fascina escribir. Desde pequeña me ha gustado escribir. Y aparte que soy muy soñadora, entonces empiezo a escribir todos mis sueños. Francamente, conduciendo para Uber, comencé prácticamente a escribir todos los sucesos que me estaban aconteciendo mientras tenía un viaje, una solicitud de viaje. Comencé a ponerle mucha atención a las historias que me estaban pasando diariamente, diferentes situaciones con personas que recogía en el hospital. Comencé a ponerle mucha atención las necesidades que cada una de las personas que conocía como pasajeros de Uber, contándome historias, cómo les estaba yendo su día, quejándose por lo regular de diversas situaciones que estaban teniendo en sus vidas diarias. Comencé a escribir todos esos sucesos, esas historias, muchas de ellas sorprendentes, muchas de ellas tristes, muchas de ellas impresionantes, chistosas. Es cuando comencé a escribir los sucesos que pasan en un carro de Uber. Muchas veces me encontraba en situaciones donde no podía creer que eso me hubiese ocurrido, que esa persona se pudiera comportar de esa manera. Me pensaba y me decía, pero ¿por qué razón esta persona se porta de esta manera? Entonces fue cuando seguí escribiendo y seguí escribiendo y seguí escribiendo. Comencé a escribir porque empecé a descubrir la necesidad que los seres humanos están teniendo diariamente de el amor por sí mismos, el amor unos por los otros. Empecé a descubrir cuánto falta de amor existe, la falta de consideración para una simple conductora como lo soy yo, una mujer femenina. Así fue como comencé a escribir y a escribir y a escribir, no dándome cuenta que me encanta el arte de escribir. Como te digo, creo que esos sentimientos de niña empezaron a florecer dentro de mí, analizando y narrando todas estas historias. Y mira, finalmente empecé a poner pedacitos tras pedacitos de diferentes historias hasta llegar al concepto de escribir un libro y narrarle a todo el mundo que de pronto muchos deberían de saber, muchos les debería de interesar
cómo se comporta una persona en un carro de Uber, cuál es el comportamiento de una persona a la hora de tomar un Uber. Para el beneficio de los oyentes, tu libro se encuentra en la dirección web que es unaconductoradeubercuenta.com. Repito, unaconductoradeubercuenta.com. Y a la hora que nuestros oyentes te escuchen, tu libro ya va a estar disponible no en 2, sino en 3 formatos distintos, que son el formato de libro electrónico Kindle, también el libro impreso en papel y finalmente en audiolibro. Sin embargo, hay algo aún más importante para los oyentes de Capicúa FM, que hay una forma que van a poder recibir tu audiolibro gratuitamente siempre y cuando nunca hayan comprado todavía ningún libro a la compañía hermana de Amazon que se llama Audible. Si es así, van a poder reclamar tu audiolibro gratuitamente al visitar audiolibros.capicuafm.com. Repito, audiolibros.capicuafm.com. Allí van a tener que aceptar una prueba de 30 días, pero luego, aunque decidan no continuar con la prueba, van a poder quedarte con tu audiolibro gratuitamente. ¿Qué comentas sobre estas 3 versiones? Me parece fabuloso que lo has hecho en estas 3 versiones. ¿Qué nos cuentas sobre esas 3 versiones? Bueno, lo que te puedo informar sobre esto es que es importante las 3 versiones porque estoy hablando con personas a diario donde me dicen, pero yo nunca he leído un libro. Yo entonces siempre tengo una respuesta a esa pregunta o a esa incógnita. Yo le digo, bueno, entonces si te pasas manejando, como por ejemplo el libro está dedicado a todos los conductores de Uber. ¿Y qué pasa con los conductores de Uber? Por lo general están por muchas horas en el auto conduciendo. Entonces es cuando viene la versión audiolibro. Y entonces eso es muy importante para esas personas que no quieren buscar la forma tradicional de leer un libro físico o ni siquiera quieren hacerlo con el libro electrónico, que para muchísimas personas, especialmente de la generación tradicional, no quieren hacerlo, ni siquiera muchas personas saben qué significa Kindle, que es el programa de la app que sugiere Amazon.com para poderlo obtener. En muchas personas que están perdidos con esa información porque es una información muy moderna hoy día, leer un libro básicamente electrónico. Entonces pienso que todas esas 3 opciones son favorables para todas las personas que verdaderamente quieren saber de mi libro, pues lo tienen en esas 3 versiones. Y también falta la versión sumamente importante que como lo es para mí, que es la versión en inglés. Y la versión en inglés está a punto de también ser lanzada. Entonces ese va a ser otro gran éxito del cual estamos muy contentos. Me parece que al tenerlo en esos 3 formatos en cada idioma, abarca absolutamente todos los gustos de todos los posibles consumidores de tu libro, bien sea en papel, en libro electrónico o en audiolibro para escucharlo. Además, cuando lo tengas en inglés, los amigos de nuestros oyentes de Capicúa FM que solo entiendan el idioma inglés van a poder consumirlo de esas 3 formas en su idioma preferido, en el idioma inglés. Así que lo vas a tener, ahora lo tienes ya en castellano y lo vas a tener también en inglés. Y quién sabe si más adelante lo llegas a tener en otros idiomas adicionales. Ahora, advertimos a los oyentes que tu libro no es apto para menores. Cuéntanos sobre ese hecho de tu libro y la importancia de haber incluido ciertas escenas y situaciones que te han pasado como conductora. Obviamente sin entrar en detalles, solo explicando la justificación de crear una obra no apta para menores. Bueno, yo pienso que era muy importante decir en mi libro, que de hecho está en la parte trasera del libro, está subtitulado No apto para menores, por la sencilla razón que cuando tocamos, o en este caso, cuando expreso temas sexuales, pues eso no es apto para menores, porque los menores
menores, en verdad, que ya empiezan a leer, niños de 8 años, 9 años. Yo no pienso que sea un libro apto para ellos, donde se expresen el comportamiento del ser humano a la hora sexual. Entonces, por eso es que básicamente hay historias un poco sexuales donde expreso, y no es recomendable que los niños vean este tipo de historias, porque definitivamente trato en mi libro de dar muchos como consejitos de cómo nos pudiéramos tener más valores como seres humanos. Y creo que a un niño leer estos comportamientos le abre un poquito la mente de, wow, esto de verdad se puede hacer, se puede comportar así uno. Entonces el mensaje no es para los niños, que por mucho que estoy captando la historia, de pronto un niño lo podía captar como que es algo debido porque lo está haciendo un ser humano, porque sí existe. Recordemos que los libros son para educarnos. En este caso, mi libro, yo lo encuentro que es bastante educativo, bastante informativo. Entonces, por eso es que era importante verificar que sepan que el niño no está apto para leerlo, básicamente. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Hola, Dalis, de verdad te felicito por ese trabajo que has hecho. Felicitaciones muy sinceras, muy honestas. A diferencia del libro que yo te mandé, nunca lo llegué a terminar. Me pareció que en algún momento se empezó a poner muy repetitivo, pero tu libro sí lo leí hasta el final y créeme que fue una experiencia muy interesante. Le he dedicado como 3 horas a leerlo y de verdad creo que lo has logrado un excelente balance en ese libro. Aunque no quiero hacer ningún comentario específico de algún capítulo, todos me parecieron muy buenos, todos son excelentes. Quisiera hacer una pequeña nota sobre el venezolano, donde habla de los venezolanos. De verdad, muchas gracias por pertenezco a ese gentilicio y me encantó muchísimo leer esa perspectiva. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Continuamos en Capicúa FM, soy Alan Tepper, directamente desde el automóvil Uber de la autora y uberista Odalis Ramos, y nos ha estado comentando acerca de su experiencia como conductora Uber y también de la elaboración de su libro en 3 formatos. Y ahora le voy a preguntar, como siempre hago en Capicúa FM, sobre modismos de su país. Y no hemos dicho todavía de qué país eres, así que cuéntanos de qué país eres y cuáles son algunos modismos del idioma castellano que son particulares de tu país. Bueno, yo orgullosamente soy centroamericana de Honduras. Bueno, ¿cómo nos llaman? Vamos a empezar con los primeros modismos. ¿Cómo nos llaman en Honduras? Pues nos llaman catrachos. Y catrachas, ¿verdad? Para las mujeres. Exactamente, catrachas. Es algo que me parece, yo lo encuentro como algo muy de valor. Una persona, ¿cómo se dice? Que tiene coraje, que tiene valor para enfrentar las cosas. Es como yo lo capto. ¿Qué otros modismos podríamos usar? En Honduras usamos muchos modismos. No sé si ustedes saben que realmente como nos tuteamos diariamente es vos. Pero vos sabés que esto no es así. Vos sabés que así, que así, que así. Entonces nos tratamos del vos. Solamente cuando estamos hablando con una persona que no conocemos o con una persona que es mayor de que nosotros, la tratamos de usted. Usted señora, usted señor, o usted
cuando no tenemos la confianza de tratarlos con el vos. De hecho, cuando yo llegué de Honduras en el año 1995, yo llegué con el vos. De hecho, en mi libro La conspiración del castellano tengo un capítulo entero sobre el vos, el voceo singular que se utiliza en la mayoría de los países de Centroamérica, con la excepción de Panamá y de Belice, por supuesto, donde el castellano no es el idioma principal del país, pero en todos los otros países de Centroamérica se utiliza en ciertas regiones de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, pero en tu país está clasificado como lo que en mi libro se llama el voceo puro, porque utiliza la conjugación pura del vos singular, así que muy bien. Y cuéntanos también de otros modismos y de comidas particulares de tu país. Otros modismos hondureños, estás hablando de comida, también la comida, tenemos una rica variedad de diferentes comidas. Por ejemplo, ustedes saben la popular canción sopa de caracol. La sopa de caracol es un plato muy típico de la costa norte de Honduras y la sopa de caracol básicamente es hecha de leche de coco y es con ingredientes de mariscos, súper rica. De verdad de que es fascinante comerla y se las quiero recomendar. ¿Qué otras cosas son muy populares en mi país? Creo que no sé si has comido baleadas. La baleada es una tortilla de harina hecha al comal y entonces tú te fríes unos frijolitos negros bien frititos y le rayas queso, se lo pones por arriba a la tortilla, le pones el queso, la doblas y ahí tienes una baleada hondureña. Muchas personas le agregan mantequilla, le agregan huevito frito, le agregan carnita asada o muchas otras cosas se les puede agregar a la baleada. Y, por ejemplo, ¿en tu país hay algún postre típico? Un postre típico en mi país, creo que es la tableta de coco. Pues rayas coco. A mí me encanta el coco. Bueno, viste, en la costa norte de la parte donde yo soy, que soy de la playa, del mar, del sol, del clima caluroso como Miami, se usa mucho el coco. De hecho, la misma baleada, la misma tortilla para hacer la baleada, en vez de agua a la harina, que los ingredientes básicamente son muy fáciles: harina, sal, soda y agua, y un poquito de aceite. Pero básicamente es, fíjate, en vez de echarle el agua para amasar la harina, y cuando les estoy hablando de amasar, es como revolver, así como si se va a hacer una masa de pizza, ¿no? Entonces, en vez de echarle el agua, le echas la leche de coco. Ok, el coco también se raya y no vas a conocer esta palabra, pero se llama chingaste, lo que sale del coco, y entonces le echas agua y de ahí sale la leche de coco. En verdad, tú sabes que el coco se usa mucho en mi país y de hecho lo usan mucho los garífunas. Los garífunas en mi país son los que prácticamente donde viene toda esta cultura de la sopa de caracol y del ritmo punta. No sé si has escuchado que en Honduras el ritmo punta es muy popular porque es un baile que se baila con la punta de los pies. Por ejemplo, otra vez, sopa de caracol. Entonces ahí donde bailamos la punta, donde sale el ritmo punta, donde sale la sopa de caracol, y es una mezcla de baile con comida. ¿Entiende? Entonces es lindísimo. Hablar de mi país me apasiona porque extraño muchísimo mi país. Tenemos de verdad una cultura muy dinámica, muy linda. Tenemos comida riquísima. Aparte de la baleada y la sopa de caracol, tenemos mucha comida muy similar a lo que es en general la comida típica latina, como la carne asada, el arroz con los frijoles. Y bueno, en verdad que ¿qué más te puedo decir? Otros dichos, como tratamos, por ejemplo, a los muchachos, nosotros les decimos chicos. Si te vas a referir a un muchacho, le llamamos chico o le llamamos cipote. Y a las muchachas le llamamos chigüinas. Chigüinas puede ser una niña de 16 años para abajo. Estos chigüines en general, niña y niño. Entonces, tenemos muchas cosas curiosas y la verdad definitivamente yo pienso que cada país tiene algo rico que aportar, especialmente viviendo en la ciudad de Miami,
donde hay tanta cultura mezcladas, donde hay tantas diversas nacionalidades, es tan bonito, ¿no? O sea, no olvidarnos de dónde venimos con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, y siempre como no olvidarnos de dónde estamos viniendo, no olvidar esa cultura tan maravillosa de que venimos de un país humilde, porque es lo que yo puedo pensar que mi país es un país humilde, o un país que no es como tan popular, no tiene los maravillosos artistas tan famosos como los tienen otros países de Latinoamérica. Pero sí, el talento en Honduras existe como existe en todos lados. De hecho, yo soy un talento, me gusta cantar, desde niña me ha gustado cantar. Lo que pasa que la misma cultura nos limita un poquito a echar para adelante y a sacar esa cultura y todo eso rico que tenemos, que Dios nos regala, que como es el talento. Pero no, aquí estamos llevando este talento, como el talento de poder captar todas estas maravillosas historias y poderlas poner en un libro. Ese es un arte maravilloso que también Dios me ha bendecido en este momento para poderlo lanzar al mundo. De parte de Capicúa FM te felicitamos y agradecemos tu presencia aquí, y recordamos a todos los oyentes que tu libro convencional en papel y en libro electrónico Kindle se encuentra en la dirección unaconductoradeubercuenta.com, y para aquellos oyentes que todavía no han aprovechado la oferta del audiolibro gratuito, lo pueden adquirir visitando audiolibros.capicuafm.com. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Odalis. Muchísimas gracias, Alan, por la invitación. Muchísimas gracias por ser Capicúa FM. Es un placer haber estado contigo esta tarde conduciendo en mi auto Uber. De hecho, yo sé que tú eres un gran admirador de los uberistas y te lo agradezco por el apoyo. Muchísimas gracias, porque sería fantástico tener siempre pasajeros como tú, del cual podemos aprender todos los días. Gracias a todos, bellos oyentes. Deseo que les guste mucho mi libro, a quienes sea que lo adquieran, y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Y ahora podrás escuchar el epílogo. ¿Por qué debemos tildar Uber? Ante la inquietud de algunos lectores u oyentes sobre el uso de la tilde o acento ortográfico de la letra U de Uber, aquí incluyo un extracto del capítulo 28 de mi libro La conspiración del castellano. Dicho capítulo se llama Los nombres propios, su grafía y su ortografía. A mí y a mi colega José Martínez de Sousa, a quien aún no conozco personalmente, nos enloquece cuando algunas personas aseguran que la ortografía no se aplica a los nombres o a los apellidos. Aquí voy a dar la palabra a José. Esto no es exacto. Más acertado sería decir que cada apellido o nombre tiene su particular grafía, que en la mayor parte de los casos es semejante a la de los que tienen la misma formación y en otros difiere. Por ejemplo, una persona que se llame Sánchez con tilde en la A se llama así y no Sánchez sin tilde. Sin embargo, el apellido Jiménez con tilde en la E adopta tres formas, por lo menos: Jiménez con J, Jiménez con G o Jiménez con X, los tres con tilde en la penúltima sílaba. Aquí es obligatorio respetar la grafía particular de cada apellido. Por ejemplo, si la persona lo escribe con G, no debemos ponerle J, por más que también sea correcto. Resulta inadmisible que un señor que se llame Martínez dice que se escribe sin acento en la I, entonces no sería palabra llana, sino aguda. El otro detalle al respecto, que nos explica José mejor que nadie, es el caso de los nombres extranjeros. Los apellidos y nombres extranjeros deben escribirse con la misma grafía de su lengua de origen. Sin embargo, cuando se trata de apellidos procedentes de lenguas cuyos alfabetos son distintos del latino, por ejemplo, cirílico, griego, chino, etc., deben transcribirse a nuestra fonética, pero directamente, no a través de idiomas intermedios. Ambas citas son de su libro
Dudas y errores del lenguaje, quinta edición, 1992, de la editorial Paraninfo, páginas 97 y 98, y te recomiendo que lo adquieras si aún no lo tienes. Querido oyente, esperamos que te haya gustado nuestro episodio 23 de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web. Estamos en muchas partes como iTunes, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero la sede está en capicuafm.com. Al buscar Capicúa FM, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicúa FM, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Alexander Tapata, Victoria Mesas García, Severín Torralba, María Snoff, Anita Pantín, el Hotel Castillo Bello Azul o Chateau Bleu y ATIF, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper, de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano!